Hola hermanos, buenas noches. El Señor nos bendiga con su presencia y pues quisiera que antes que iniciáramos este estudio, si saben que estamos viendo, ¿verdad? Hombres y mujeres de Dios, pero antes que empecemos quisiera por favor que me acompañaran en una oración para fortalecer, que Dios fortalezca a nuestra hermana Violeta Salas. Creo que todos la conocen, la hemos conocido. Ella está muy grave con la situación del cáncer. Que Dios fortalezca a su hija Cecilia, a su esposo y a sus otros hijos, no los conocemos, pero que Dios les fortalezca a ellos también. Y pues, ¿qué podemos decir, hermanos? Más que nosotros sabemos como hijos de Dios a dónde vamos después de que salimos de este cuerpo. Y esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza, que un día vamos a estar con Él, ¿verdad? La tristeza es para aquellos que no saben a dónde van a parar después de que salen del cuerpo. Acompáñenme, hermanos, vamos a hacer una oración por nuestra hermana Violeta y por su familia. Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso. Señor, en esta hora queremos, Señor, rogarte, suplicarte, como nuestro Padre que eres, Señor, que extiendas tu misericordia, tu mano de misericordia, de consuelo, de poder, Señor, sobre, Señor, tu sierva Violeta Salas, Señor, sobre su hija, Señor Cecilia, sobre su esposo, sobre sus otros hijos. Solo tú sabes, Señor, lo que va a pasar, Señor, en estos momentos, en estos días. Tú lo sabes todo, Señor. Nuestra vida es tuya, Señor. Como dice tu palabra, que si vivimos, para ti vivimos. Y si morimos, para ti morimos, Señor. Sea que vivamos o que muramos, somos tuyos, Señor. Padre Santo, en tus divinas y preciosas manos ponemos a esta familia. Señor, que tengas misericordia de ellos y los fortalezcas, Padre. Porque solo tú sabes el dolor, Señor, que aunque sabemos, Señor, hacia dónde vamos, siempre las despedidas son muy dolorosas. Ten piedad de ellos y ten piedad de cada uno de tus hijos, Señor. Padre, que están pasando también por necesidad, por angustia, por tribulación, Padre. Muchas gracias, Padre. Y una vez más, Señor, me pongo en tus preciosas manos para que hagas misericordia también conmigo y me ayudes, Padre, para que tu palabra fluya con tu poder y tu santa unción y podamos ser edificados en esta noche, Señor. Gracias, amado Dios. Dependemos de ti en todas las áreas de nuestra vida. Dependemos de ti, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén. En semanas pasadas, el pastor estuvo dando el estudio de la enseñanza acerca de Abraham, ¿verdad? Creo que fueron 3 semanas, algo así que estuvo hablando, ¿verdad? Este varón, el padre de la fe. Y bueno, hoy vamos a empezar un estudio acerca de las mujeres y vamos a tomar el tema de Sara, pero voy a hacer una breve introducción, ojalá que sea breve, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante, hermanos? ¿Sí? Estudiar y descubrir cómo vivieron algunas mujeres elegidas por Dios y conocer el carácter de ellas. Eso nos va a ayudar a nosotras como mujeres a examinarnos como hijas de Dios, cómo estamos delante de Dios. Y como decía el pastor, ¿verdad? Ahorita al iniciar el servicio, que la palabra de Dios se nos dejó para, para instruirnos, para amonestarnos, para enseñarnos, ¿verdad? Lo que está escrito, que hombres y mujeres de Dios también tuvieron errores, no porque digas, es que era un hombre de Dios o una mujer de Dios, nunca se equivocó, no, hermanos. Todos hemos tenido muchas fallas, nuestros eh, hermanos, ¿verdad? Que están aquí, sus nombres escritos en el libro del libro de la Biblia, también tuvieron sus fallas, ¿sí? Tuvieron sus errores, pero nos deja el Señor establecido para que veamos y de qué manera nuestro Padre Celestial les va ayudando, nos va ayudando y nos va enseñando a través de su palabra lo que tenemos que hacer, cómo debemos comportarnos, en quién debemos creer, cómo pedirle perdón a Dios. O sea, nos instruye a través de su palabra el Señor. Y yo quiero,
para complementar lo que el versículo que leyó el pastor hace un momento, en Romanos 15:4 también nos habla algo de esto que necesitamos entender, conocer bien, hermanos, ¿verdad? Que sepamos que nuestro Dios nos dejó esto para que aprendiéramos a conocerle. Dice en Romanos 15:4, dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, dice, se escribieron. Es para nuestra enseñanza. No es para decir, bueno, le pasó a David, le pasó a Sara, le pasó a... No, es para que nosotros aprendamos, ¿sí? Dice que se escribieron para nuestra enseñanza, dice, se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza, ¿sí? A través de esta palabra el Señor nos enseña su palabra y tenemos la esperanza, ¿sí? De que el Señor es grande, es poderoso, es maravilloso, lleno de amor y misericordia, y que Él sabe que tenemos situaciones difíciles, momentos difíciles, que estamos en un cuerpo todavía pecador y que muchas veces fallamos, pero no es nuestro hábito fallar, ¿sí? Entonces, que esto nos sirva, hermanos, para tener esa fortaleza de Dios y seguir adelante, no porque tropecé, caí, ya me voy a quedar ahí tirada. Yo creo que cuando nos caemos lo que hacemos primero es levantarnos, ¿cierto? No, por pena o por lo que tú quieras, pero te caes y pues tratas de levantarte rápido, ¿no? Lo mismo, hermanos, si hay tropiezos, hay una cosa, no te quedes ahí, párate. Amén. En el nombre de Jesús, ¿sí? La responsabilidad de todo cristiano, hombre o mujer, es entender cuál es el lugar que Dios nos tiene designado aquí en la tierra, ¿sí? El Señor nos tiene un lugar. Nosotros tenemos que tener esa responsabilidad y saber, Señor, en qué lugar de tu cuerpo estoy, dónde voy a dar fruto, ¿sí? Dime, Señor, ¿cómo puedo servirte? ¿Se acuerdan cuando Saulo de Tarso tuvo su encuentro con el Señor Jesucristo? Sí, le dijo Saulo, Señor, ¿qué quieres que haga? No dijo Saulo, Señor, ahorita me levanto de aquí, me voy a Damasco y voy allá y voy acá y voy a hacer y no, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Sí? Y ese debe ser nuestra pregunta siempre al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Dónde quieres que yo te sirva? ¿A dónde voy a ir? ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer? Señor, guíame, ¿sí? ¿En qué lugar quieres tú que yo te sirva? ¿En qué lugar tú me has plantado para dar fruto? Sí, también tenemos otro ejemplo también del joven Samuel. ¿Sí se acuerdan del joven Samuel que estaba dormido ahí en el templo? Dice, ¿dónde estaba el arca de Dios? Estaba dormido y de repente escucha una voz que le dice, Samuel, Samuel. Y él piensa que le está hablando el sacerdote Elí, ¿verdad? Y va corriendo a preguntarle al sacerdote Elí, ¿me llamabas? Y dice el sacerdote, no, vete, duérmete, no estoy hablando. Y 3 veces sucede, escucha a Samuel, su nombre que dice Samuel, Samuel. Y va corriendo con Elí, Señor, ¿me hablas? Hasta que Elí se da cuenta, ¿no?, de la situación y le dice, mira, si escuchas otra vez que te hablan, dile, dime, Señor, que tu siervo oye, ¿sí? Que tu siervo oye. Entonces se vuelve a acostar Samuel y vuelve a escuchar la voz por 4ª ocasión. Samuel, Samuel. Y entonces ya Samuel le dice, dice, habla que tu siervo oye, oye. Es muy importante esa palabra, ¿saben? Porque a veces, según nosotros, oímos, pero no estamos poniendo atención. A veces solamente escuchamos por escuchar o estamos porque pues tenemos que venir o tenemos que estar ahí escuchando tal vez la enseñanza, pero nuestra mente está por otro lado, nuestras preocupaciones están tomando control de nuestros pensamientos. Pero aquí este hombre le dice, Samuel el joven le dice, habla que tu siervo oye, ¿sí? O sea, es escuchar con interés, escuchar para obedecer. Porque podemos escuchar muchas cosas, podemos leer toda la Biblia, no la podemos saber, pero ¿cuánto de esto hacemos? ¿Sí? Entonces no se trata de oír nada más por oír o de escuchar por escuchar y salimos igual y nuestra vida es la misma. No, hay que oír para obedecer, hermanos. ¿Sí? Entonces, no se trata de buscar, hermanos, un lugar donde a nosotros nos guste estar, sino siempre pedirle al Señor,
dónde podemos ser útiles, ¿sí? Una vez que el Señor ha venido a nuestra vida, ¿sí? Nos ha dado el arrepentimiento, hemos nacido de nuevo, ¿sí? Tenemos que decirle al Señor, Señor, ¿dónde quieres que yo te sirva? Vamos a Romanos, por favor, Romanos 8:29. Allí en Romanos 8:29 nos dice el Señor, dice, porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dice aquí, ¿verdad? Que el Señor dice a los que antes conoció. Sabemos, hermanos, que a nosotros el Señor y a todo el mundo, no nada más a nosotros, pero a nosotros nos conoció de una forma especial, o sea, nos predestinó, nos tomó desde antes de la fundación del mundo. Él ya sabía que nosotros íbamos a ser parte de su familia, porque dice que a los que antes conoció, ¿sí? Y dice, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. El propósito de Dios, hermanos, para nosotros, el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros es formarnos a la imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Ese es el propósito. Luego te preguntan, por ejemplo, ¿tú sabes cuál es el propósito de Dios para tu vida? Y pues a veces no sabemos contestar, porque no sabemos, bueno, pues a lo mejor para salvarme, a lo mejor para orar, a lo mejor. El propósito, hermanos, ¿sí? El supremo llamamiento, ¿sí?, de Dios para nosotros es formarnos a su imagen y semejanza. ¿Y cómo lo hace, hermanos? Con la espada de su palabra, con el martillo de su palabra. Así como los escultores, ¿verdad? Que tienen una piedra, una roca, y empiezan con el martillo a darle forma, ¿verdad? Yo me acuerdo, hace tiempo que fuimos, creo que en Dakota es donde están cincelados los rostros, las caras de 4 presidentes, me parece. Y hubo mucha muerte ahí, según nos platicaban, porque son unas rocas enormes, no sé si ustedes conozcan o hayan visto, pero son unas rocas enormes y esas rocas fueron cinceladas, fueron martilladas, fueron esculpidas de tal manera que le dieron forma a 4 presidentes de los Estados Unidos. Y cómo el Señor nos va formando a nosotros, hermanos, a través de su palabra, a través de la espada de su palabra, a través del martillo de su palabra, nos va quitando todo lo que nos sobra, todo lo que no está bien en nuestra vida, para formarnos y darnos la imagen de nuestro Señor Jesucristo en su carácter, no en imagen física, porque sabemos que la imagen física no es para nosotros, sino su carácter, su moral, ¿sí? Entonces, ese es el trabajo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Entonces, hermanas, esto no es solamente para el pastor o para los varones. No es solamente para ellos. La palabra de Dios es para los hombres y para las mujeres. Amén. Entonces, estamos basándonos ahorita en las mujeres, sí, pero la palabra es para todos. ¿Están de acuerdo? No van a decir los varones, no, pues es para las mujeres. No, es para todos. Pero nos vamos a concentrar en las mujeres en este momento, ¿sí? Entonces le decía, esto no es solo para el pastor o por los varones, ¿sí? Nunca ha estado en el corazón de Dios, hermanas, minimizar a la mujer, nunca, ¿sí? Desde la creación siempre Dios le ha dado a la mujer el mismo valor que al hombre. Delante de Dios somos iguales. No es el hombre mejor o mayor o superior a las mujeres, no. Somos iguales delante de Dios. Vamos a ver qué dice Génesis 1, por favor, 1:26. (26-28) dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. ¿Qué dice? Varón y hembra los creó. ¿Sí? Ahí están, varón y hembra los creó. Dice, y los bendijo Dios y les dijo a los dos,
¿sí? Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Físicamente, hermanos, somos diferentes tanto el hombre como la mujer. Físicamente somos diferentes. ¿Por qué? Para poder cumplir con el propósito de Dios de multiplicarnos, ¿sí? En eso somos diferentes, físicamente. Pero no de otra manera, no espiritualmente, no de otra manera que el Señor quiera hacer a un lado al hombre o a la mujer, no. Sino físicamente sí somos diferentes, pero para que se cumpla ese mandamiento de Dios de multiplicar la raza humana. Amén. Entonces, la mujer no solo es la ayuda idónea para el hombre, no solamente debe ser su ayuda, sino también su complemento, porque el hombre sin la mujer está incompleto. Amén. Vamos a ver en Génesis 5:2 también, por favor, ¿qué nos dice Génesis 5:2? Dice, varón y hembra los creó, ¿sí? Otra vez aquí está diciendo, varón y hembra los creó y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Entonces aquí estamos viendo otra vez que los hizo el Señor, varón y hembra, y los bendijo a los dos. No solamente a uno, sino a los dos, hermanas. Porque luego a veces como que tenemos la idea como de otra gente, otras culturas, ¿verdad? Que han hecho a la mujer a un lado, ¿sí? Como que la mujer cero a la izquierda, no vale nada, ¿sí? Pero Dios desde un principio siempre le dio lugar a la mujer y Cristo vino también a establecer, a restablecer ese lugar que como mujeres tenemos delante de sus ojos. Amén. En Génesis 2:22, por favor. Génesis 2:22. Dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Amén. De la costilla del hombre hizo a la mujer. Y alguien dijo, y con mucha razón, ¿verdad? Que Dios no hizo a la mujer del hueso de la cabeza del hombre, ¿verdad? Para que la mujer no lo gobernara. Pero tampoco la hizo de los pies. ¿Para qué? Para que el hombre la pisoteara. Sino que ¿de dónde la sacó? De una costilla, ¿sí? De la costilla de Adán. ¿Para qué? Para cuidarla, para amarla, para protegerla, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Según la palabra de Dios nos da a entender, nos da a saber, ¿verdad? Que la mujer forma parte del hombre, de lo más profundo del hombre. ¿Por qué? Porque fue tomada del mismo, de un pedazo de Adán, ¿no? De su costilla. Entonces la mujer, según nuestro Creador, forma parte de lo más profundo del hombre. Dios puso como cabeza de la mujer a su esposo. El esposo es nuestra cabeza, pero no como un superior, no. Pero sí, hermanas, como mujeres de Dios, debemos reconocer el liderazgo y la autoridad que Dios le dio al varón como esposo. ¿Sí? Eso tenemos que hacer como mujeres casadas, como esposas, reconocer esa autoridad, porque tiene una autoridad que Dios le delegó al hombre. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que él sea superior, sea lo máximo, no. Tiene un rol muy importante y muy delicado el varón que cumplir. Amén. Entonces, tanto el hombre como la mujer somos interdependientes, es decir, cada uno tiene un rol que cumplir y esto desde luego es reconocido dentro del cristianismo. En otras áreas no es reconocido, se burlan, ¿cierto o no? Si tú le dices a alguna mujer de las mujeres ahora que andan ahí feministas, ¿verdad? Luchando por su libertad y todas esas cosas, si tú le dices, te tienes que someter a tu esposo, se burlan de ti. ¿Sí? Ahora los hombres se quedan a lavar la ropa, a planchar y la mujer sale a trabajar y cosas de esas que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Pero si nosotros estamos conforme a la palabra de Dios, hermanas, vamos a saber lo que Dios ha dejado en su palabra estipulada. ¿Sí? Tenemos un rol que cumplir y solamente aquellos que hemos nacido de nuevo, que nos ha dado la dicha el Señor de saber su palabra, de que el Señor nos hable a través de su palabra, podemos entender
lo que Dios quiere de nosotros. Vamos al Salmo 119, por favor. Yo creo que ese versículo se nos sabemos de memoria. Lo quiero buscar, pero se supone que no lo sabemos. Es Salmo 119, 105, donde dice, lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino, ¿verdad? ¿Sí? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y ahí también en ese Salmo 119, pero el versículo 130, también nos dice aquí el Señor, dice, la expresión de tus palabras alumbra, dice, y hace entender a los simples. ¿Sí? A través de la palabra nosotros nos damos cuenta, podemos saber, podemos entender cuál es el plan de Dios para nuestra vida, cuál es, cómo debe ser nuestro comportamiento, cómo debe ser nuestra conducta como esposas, como mujeres, como hijas, ¿sí? A los varones como hijos, como esposos, como padres. El Señor nos muestra su palabra, ¿sí? Claramente a través de lo que Él tiene escrito aquí. Porque Él es el verbo, Él es la palabra, hermanos, ¿sí? Vamos a iniciar, hermanas, este estudio con Sara, la esposa de Abraham. Y vamos a Génesis, por favor. Génesis 11, 29, 30. Y vamos a ver esta mujer, Sara, y vamos a ver algunas características de ella. Génesis 11, 29 y 30 dice, y tomaron a Abraham, ¿verdad? Sin H todavía, era Abraham. Dice, y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai, dice, era estéril y no tenía hijos. ¿Sí? Es muy significativo lo que dice este versículo, esta palabra. Dice que Sarai, dice, era estéril. O sea, que era estéril, que no podía tener hijos. ¿Sí? Y yo me pregunto, hermanas, o les pregunto a ustedes, ¿cuántas de nosotras como mujeres también somos estériles? A lo mejor muchas me dicen, no, hermana, pues yo tengo 20 hijos o tengo 10 hijos. Pero espiritualmente, hermanas, ¿cuántos hijos tenemos? ¿A cuántos hijos hemos parido, por decirlo así, con dolores de parto? ¿A cuántos? ¿O somos mujeres estériles? ¿Se acuerdan lo que decía Pablo a los Gálatas? Hijitos míos, por los cuales vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo se ha formado en ustedes, en vosotros. ¿Sí? Es tan importante, hermanos, dar a luz, no ser mujeres estériles, sino dar a luz a aquellas personas que sabemos que están perdidas, que sabemos que amamos, como al papá, la mamá, la tía, el hermano, el hijo, el esposo, la esposa. Hermanos, yo creo que todos tenemos gente que amamos y que está perdida. ¿Y de qué manera los estamos dando a luz? ¿O vamos a ser como estaba Sara? Estéril. Sarai, estéril. Sarai era estéril. No tenía hijos. ¿Sí? Y nosotros, hermanas, saben que para dar a luz a un hijo, las que han tenido hijos, las que hemos tenido hijos, ustedes saben lo que se pasa. Ustedes saben esos dolores tan tremendos que son. Es un dolor tremendísimo que solamente Dios es el que puso a la mujer o le dio ese soporte para tener hijos. ¿Sí? Dice la historia que las hebreas, por ejemplo, para dar luz a sus hijos, se ponían en cuclillas en dos piedras, en cuclillas, y así daban a luz a sus hijos. ¿Sí? Y así, hermanas y hermanos, como esas mujeres, nosotras no en cuclillas, sino de rodillas y con la frente al piso, con esos dolores, con ese anhelo en nuestro corazón de ser escuchadas, de ser escuchados por Dios.
¿sí? Gritarle al Señor, gemirle al Señor, llorarle al Señor, para que el Señor haga misericordia y traiga a vida nueva a esas vidas, ¿sí? Y dejemos de ser hombres y mujeres estériles. Amén. Que de verdad haya ese sentir en nuestro corazón, hermanos, hermanas. Dar ese fruto. El fruto también es tan importante, dar ese fruto. ¿Qué fruto estamos dando? También su palabra dice que por nuestros frutos nos van a conocer. Y yo recuerdo la palabra del Señor donde dice que el Señor caminaba con sus discípulos y vio a una higuera frondosa, ¿verdad? Y el Señor fue y quiso tomar un fruto de esa higuera y no había fruto, pero esa higuera estaba muy frondosa. ¿Y qué hizo el Señor? La maldijo, no había fruto. Entonces, ¿qué está pasando con nosotros como hijas de Dios? ¿Estamos dando ese fruto? ¿Estamos de veras pidiéndole al Señor que nos dé de su presencia de tal manera que podamos dar ese fruto a nuestra familia, como les decía, nuestros hijos, nuestra familia inconversa? Yo recuerdo a mi madre cuando oraba así, nos dio a luz a mi esposo, a mí, a mis 5 hermanos, ya 2 están con el Señor. Estoy cierta que está con el Señor, porque se vio el fruto. Pero así clavada hasta el piso, mi madre agachada, y era una señora ya de 80 años, bueno, cuando se la llevó el Señor 7 años, antes que nosotros llegáramos al conocimiento de Cristo, yo la llegué a ver de qué manera. Estaba totalmente al piso, ¿sí? Llorando por sus hijos, pidiéndole a Dios que tuviera misericordia. Y no es por las oraciones, es por la misericordia de Dios, ¿sí? Pero el poder de Dios se mueve a través de las oraciones de sus hijos. Si tú no oras por tu familia, el poder de Dios no se mueve. Es tiempo de que empecemos a clamar por nuestra familia. Es tiempo de dejar de ser estériles. Amén. Vamos a ver qué dice Génesis 18, por favor. Génesis 18 del 1 al 3 dice: después le apareció Jehová en el encinar de Manré, estando él sentado en la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones. Aquí está hablando, o sea, Abraham estaba ahí, y alzó sus ojos, dice, y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra, ¿sí? Se postró en tierra y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Ahí está el Señor, ¿verdad? Se llama una teofanía. Cuando se aparece el Señor, las apariciones que hace el Señor, se llama teofanía. Y ahí está el Señor con 2 ángeles llegando a la casa de Abraham, y él los pasa, ¿verdad? Los pasa, y dice el versículo 9, dice, y le dijeron, ¿sí? Dice: ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto, dice, volveré a ti. Es Dios hablándole a Abraham. Dice: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara se le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Ustedes saben a lo que se refiere aquí. Se rió, dice, pues Sara entre sí. Ahí tenemos a Sara, la madre de la fe, porque sí, era una mujer que la vemos, ahorita la vamos a ver en Hebreos, ¿sí? Pero aquí era el inicio de este matrimonio en su caminar con el Señor. Si vemos que aquí que Sara dice, se rió, diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. Dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: será cierto que he de dar luz siendo ya vieja? Y le dice el Señor: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo, ¿sí? Sara tendrá un hijo al tiempo de la vida, 9 meses, ¿sí? Al tiempo de la vida Sara va a tener un hijo. Dios se lo está diciendo. Y Sara se rió, ¿verdad? Dudó. ¿Cómo tan viejos ya estamos? Yo siempre estéril.
y ahora ya viejita de 90 años y mi marido viejito también. ¿Y cómo? Vamos a tener deleite, o sea, vamos a estar juntos y vamos a conseguir. O sea, algo fuera de lo normal, ¿sí? No era fácil creer eso. No era fácil. Y menos para ellos, estaban empezando en su caminar, en su conocer a Dios, ¿verdad? Porque ya vemos después cuando nace Isaac y a los 33 años, ¿verdad? Que se lo pide Dios. Con todas va Abraham y se lo entrega al Señor. Vemos cómo la fe, hermanos, va creciendo poco a poco, según vamos caminando con Dios, según vamos orando, según vamos leyendo la Biblia, según en nuestra comunión con el Señor, nuestra fe va creciendo poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y lo que antes nos parecía imposible o no podíamos creerlo, ahora sabemos que tenemos un Dios grande, fuerte y poderoso, que no hay nada imposible para Él. No hay nada imposible. ¿Habrá esa palabra en el vocabulario del Señor? ¿Esa palabra? ¿Existirá en el vocabulario del Señor la palabra imposible? No, yo pienso que no. También lo podemos ver ahí en Lucas, por favor, Lucas 1:37, también ahí podemos ver lo que también nos dice aquí el Señor. Lucas 1:37. Dice, porque nada hay imposible para Dios. ¿Sí? Así dice, porque nada hay imposible para Dios. ¿Qué pasa a veces, hermanos? ¿Por qué a veces no hay la respuesta? ¿O no pedimos conforme a la palabra de Dios, conforme a su voluntad? ¿O nuestra fe? No hay fe. No tenemos fe. Y a veces oramos, pero pensando que no va a suceder nada, como alguien contaba hace tiempo, de una señora, de una congregante, que para llegar al local, al lugar donde se congregaba, tenía que caminar y atravesar un cerro. Tenía que pasar, o sea, caminar y caminar a través de ese cerro para llegar a la congregación. Y dice que ella oraba y le decía al Señor, ¿verdad? Porque veía que decía la palabra de Dios, si tú le dices a ese monte que se quite, se va a quitar. Y decía, Señor, aquí dice esto, Señor, así que le digo a ese monte que se quite y se va a quitar. Y luego abría la señora los ojos y decía, ya sabía que nos iba a quitar. Entonces, a veces oramos así, a veces pedimos algo, pero nuestra mente está diciendo, no, no va a pasar, no va a suceder. Y el Señor nos conoce bien. O no pedimos conforme a la voluntad de Dios, o no hay la suficiente fe. Y a todos, dice la palabra de Dios, nos dio una medida de fe. Hay que ponerla a trabajar, porque ¿para qué quieres más fe si la que tienes no la usas? La fe es como un músculo. Si yo me agarro este brazo y me lo amarro acá atrás y no lo uso, y dejo pasar el brazo aquí, no sé, 2 meses, 3 meses, cuando yo quiera jalar o jalar este brazo, ponerlo en su lugar, va a ser algo tremendo, muy doloroso. No voy a poder. Así es la fe. Si no la muevo, si no funciona mi fe, de nada me sirve. ¿Sí? Hay que ponerla a trabajar esa fe que Dios nos ha dado. Amén. Y entonces aquí estamos viendo, ¿verdad? De que dijo el Señor, ¿habrá algo difícil para mí? ¿Hay algo difícil para Dios? ¿No? Vamos al capítulo, por favor, de Génesis 17, versículos 15 y 16. Dice en el 15, dijo también Dios a Abraham, a Sarai, dice tu mujer, no la llamarás Sarai más. Perdón, no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, dice el Señor, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Amén. Entonces, aquí estamos viendo, ¿verdad? De qué manera el Señor le dice a Abraham que le va a cambiar el nombre, ¿verdad? De Sarai a Sara. Sarai significa Jehová liberta y Sara significa princesa. ¿Sí? Entonces aquí vemos que Dios está haciendo su plan, está llevando a cabo su plan maravilloso. Le está cambiando el nombre de Sarai a Sara. ¿Sí? Vemos que el eterno Dios le dijo a Sarai,
la estéril, dice, ahora como Sara sería llamada madre de las naciones. Cuando Dios da un nombre, hermanos, estos son conocidos como nombres sacramentales porque fueron dados por Dios bajo una promesa divina. Abraham y Sara son dos nombres sacramentales porque denotan promesa de Dios. Ahí donde estamos, Génesis 17, en el 5 y 6, aquí también vamos a ver esa promesa para Abraham. ¿Sí? ¿Lo tienen? Génesis 17, del 5 al 6 dice: y no se llamará más tu nombre Abraham. ¿Sí? Ahí le está cambiando el nombre a Abraham. ¿Sí? Dice, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto, dice, por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. ¿Qué está diciendo aquí también el Señor? Le está dando esa promesa también a Abraham, cambiándole el nombre de Abraham a Abraham, ¿sí? Y ya vimos que a Sara también a Saraí se lo cambió y le puso Sara. Y le dio la promesa, ¿verdad? De que iban a venir de sus lomos, ¿verdad? Dice, y les multiplicaré en gran manera, y haré naciones, dice, de ti, y reyes saldrán de ti. Y lo mismo le dijo a Sara, sí lo vimos, sí se acuerdan. Ahí en el 16, versículo 16 del mismo capítulo. Dice, y la bendeciré y también te daré de ella hijo, sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Amén. Son nombres sacramentales que el Señor da con una promesa. Y la línea de reyes descendientes de Abraham y de Sara terminó, hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra. Si se acuerdan, vino el Señor y dijo, ¿verdad?, que el tiempo se había cumplido y que el reino de Dios se había acercado, ¿sí? Entonces hasta ahí termina esa descendencia, digamos, de Abraham y de Sara, ¿no? Dice, por otra parte, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, hermanos, también el apóstol Pablo hace mención de Sara. Vamos a ver, hace una mención alegórica de Sara. Vamos a ver Gálatas 4, por favor. Ahí vamos a ver en el Nuevo Testamento que hablan de Sara. ¿Qué se habla de Sara aquí en el Nuevo Testamento? Gálatas 4, versículos, vamos a leer desde el 21, dice, decidme los que queréis estar bajo la ley, porque ahí los gálatas querían seguir viviendo bajo la ley, ¿sí? O sea, ellos querían ganarse la salvación por obras, no por gracia, ¿sí? Y Pablo les dice, decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito, dice, que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació, dice, según la carne, mas de la libre, dice, por la promesa. Aquí sabemos o entendemos que está hablando de Agar cuando habla de la esclava, ¿sí? Y cuando habla de la libre, habla de Sara. ¿Amén? Dice el versículo 24, lo cual es, dice, una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta, junto con sus hijos, dice, está en esclavitud. Todos los judíos, todos aquellos que no han querido reconocer la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, su sacrificio en la cruz del Calvario, siguen bajo esclavitud, siguen bajo la ley, queriendo ganar el cielo por sus obras, ¿sí? Entonces aquí estamos viendo algo muy, muy, muy tremendo, hermanos, ¿sí? La esclava era Agar, la sierva de Saraí, ¿sí? Con la que Abraham, si se acuerdan la historia, animado por su esposa, tuvo relaciones de donde nació Ismael. Por eso dice la escritura que nació de la carne. Si se fijan, aquí en el 21 de Gálatas 4 que estamos viendo, dice,
Pero de la esclava, dice, nació según la carne, mas de la libre, dice, por la promesa. Amén. De la carne. Fue algo pecaminoso. Fue algo que no era lo que Dios les había dicho. Pero ellos en su niñez espiritual, por decirlo así, pasaba el tiempo y veían que no llegaba el hijo. ¿Y qué dijo Sara? Le dijo Sara a Sarai, a su esposo Abraham, ¿verdad? Toma a mi sierva, acuéstate con ella, y cuando nazca el niño yo lo voy a recibir en mis rodillas y yo voy a hacer como si fuera mío, ayudando a Dios, queriendo ayudar a Dios, ¿no? Y muchas veces nos pasa así también a nosotros, ¿o no? A veces queremos ayudar a Dios y empezamos a maquinar aquí, no, si le hago así, le hago allá y mejor si acá. Y quiere uno meter las manos para tratar de arreglar las cosas, pero ¿sabes qué pasa? Las echa uno más a perder. Entonces tenemos que dejar que la soberanía de Dios se manifieste siempre en nuestras vidas. Tu voluntad, Señor, tu voluntad, porque tu voluntad es agradable y es perfecta en grande manera. Tu voluntad, Señor. Y aunque todo nos parezca oscuro, todo parezca que no se va a hacer, todo parezca que no se va a dar, tenemos que caminar en esa fe que Dios nos ha dado. Y aquí están estos ancianos, estos hermanos, ¿verdad? Abraham y Sara, tratando de ayudar a Dios. ¿Por qué? Porque apenas estaban empezando en su caminar con Dios. Había duda de qué está pasando, ¿sí? ¿Cuándo va a llegar el hijo? Se pasan los días, se pasan los años y mira, no viene el hijo. No, pues acuéstate con mi sierva Agar y de ahí va a nacer el hijo, ¿verdad? Y qué triste. Bueno, gracias a Dios que Dios arregla todas nuestras cosas que sabe que fallamos, ¿verdad? Les faltó fe a este matrimonio. Entonces, Agar representa el pacto de la ley y Sara el pacto de la gracia. La ley se promulgó en el monte Sinaí, ahí lo dice en el versículo 25. Agar significa roca. Los árabes llaman al monte Sinaí roca, así lo conocen, ese monte, como roca. Agar como tipo de la ley corresponde a la Jerusalén actual, la que está aquí en la tierra, la que conocemos, aunque sea por foto, ¿sí? Dice la capital de la nación judía, esa es la capital de la nación judía, y se refiere a los israelitas no salvos, todos aquellos que no han creído en Jesucristo, que no son salvos, ahí está su capital. Estos buscan alcanzar la salvación por medio de la ley, por medio de obras. Ellos con sus hijos están en esclavitud. Así lo dice claramente la palabra del Señor, que están en esclavitud. 25 de Gálatas 4, versículo 25. Porque Agar dice, es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. ¿Sí? Ellos siguen siendo esclavos, hermanos, pero tú y yo, si hemos creído en la promesa de nuestro Señor Jesucristo, si hemos creído en su sacrificio, no somos esclavos, somos hijos e hijas de Dios. Amén. Por su gracia, no por obras. Somos salvos pues para hacer buenas obras, pero no ganamos la salvación por nuestras buenas obras. ¿Sí, hermanos? Sino una vez que el Señor ha venido a nuestra vida, el Señor nos va mostrando, como vimos al principio, cómo Dios nos quiere mostrar nuestro lugar en el cuerpo de Cristo. Así como el cuerpo tiene varias funciones, así el cuerpo de Cristo tiene muchas funciones, ¿sí? Es decirle al Señor, Señor, ¿dónde? En tu cuerpo, ¿dónde? ¿En qué parte de tu cuerpo estoy? ¿En qué parte de tu cuerpo puedo servirte, Señor? Hay muchas maneras de servirle al Señor, muchas, ¿sí? Entonces, el versículo 26 de Gálatas 4 dice, la Jerusalén de arriba es la capital de todos los que somos justificados por la fe, la Jerusalén celestial, la madre de todos los creyentes, sean judíos o gentiles, quienes ahora formamos la iglesia de Cristo. ¿Sí se acuerdan que este mundo, esta humanidad está formada por los judíos y por los gentiles? ¿Sí? Gentiles todos aquellos que no nacieron que no nacieron en Jerusalén, que no nacieron en Jerusalén o en Israel, ¿sí? Pero una vez cuando Cristo ha venido a nuestra vida, entonces tanto de los gentiles como de los israelitas, el Señor forma a su iglesia, aquellos que hemos creído en Él.
Amén. Entonces somos, ¿verdad? Esos hijos del Señor, los que formamos la iglesia de Cristo. Y somos de esa Jerusalén celestial, ¿sí? Que es la madre de todos los creyentes. Vamos a ver Sara, que es una mujer de fe. Vamos a ver Hebreos 11, por favor. Vamos a ver a Sara ya aquí, ya en Hebreos, donde está la galería de los hombres de fe y mujeres de fe. Hebreos 11. 11:11 dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Aquí vemos a Sara, ¿verdad? Ya fortalecida en la fe del Señor, ¿verdad? Y está entre los que les llaman, ¿verdad? La galería de los hombres y mujeres de la fe. Pero qué tanto tuvo que pasar Sara, qué tanto tuvo que pasar Abraham, ¿verdad? No fue fácil para ellos, ni ha sido fácil, ni va a ser fácil para nosotros como hombres y mujeres, hermanos, ¿sí? Sara es la madre espiritual de los creyentes. Y Sara también la menciona Pedro, el apóstol Pedro, y la pone como un ejemplo para nosotras como mujeres. Vamos a la primera epístola de Pedro, por favor. Capítulo 3. Dice en el versículo 6, dice, como Sara, dice, obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Aquí el apóstol Pedro está poniendo de ejemplo a nuestra madre Sara, ¿sí? Y Abraham, el padre de la fe. Dice, ellos ahora sí que fueron nuestros padres de la fe, en la fe. Les fue contada como justicia a Abraham, el padre de la fe. Y aquí en los primeros versículos, si los vemos aquí de primera epístola de Pedro, el capítulo 13, desde el versículo 1 dice, así mismo vosotras, os está hablándonos Dios a través del apóstol, hablando a nosotras como mujeres. Y dice, así mismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿Sí? Nos está diciendo lo que tenemos que hacer para aquellas mujeres que el marido, ¿verdad? No es cristiano, no quiere nada con Cristo, suponiéndose, o sea, no suponiéndose, sino que aquellas mujeres que ya casadas conocieron al Señor, ¿verdad? Ya casadas conocieron al Señor y ellas entregaron su vida al Señor, pero resulta que el marido no quiere nada. ¿Qué tiene que hacer? Dice aquí la palabra del Señor, que sin palabras, no agarrándolo a bibliazos, sin palabras, tienen que ganar a sus esposos a través de su conducta. Y luego dice el 2, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, que puedan ver a Cristo en nuestra vida. El versículo 3 dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Eso es lo que Dios quiere que hagamos y es lo que Dios nos enseña, como al principio vimos. Esto está escrito para enseñarnos, no para leerlo y decir, ay, qué bonito, que Sara, y qué bonito. Y no, es para que nosotros aprendamos. El Señor nos está enseñando cuál es su voluntad para nosotras como mujeres. Y está diciendo, ¿verdad? Dice el versículo 4, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. ¿Y a cuántas nos falta tener así un espíritu? A mí me falta. Un espíritu afable y apacible. Porque digo el Señor, tu palabra, Señor, dice que el fruto de tu Espíritu Santo es amor, paz, paciencia. Pero Señor, desde el primero creo que me falta todo, pero sobre todo la paciencia, creo.
me falta mucho. Pero dice aquí el Señor que debemos tener ese espíritu afable y pasible, que es de grande estima delante de Dios. Es de grande estima delante de Dios. O sea, ¿quieres agradar a Dios? Queremos agradar a Dios. Tenemos que tener ese espíritu apacible, ¿sí? Y afable. Dice, porque así también se ataviaron en otro tiempo, dice, aquellas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Y luego dice, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, ¿sí? Entonces, somos hijas de Sara. Amén. De esos hombres y ese hombre y esa mujer de fe, que tuvieron sus fallas, que dudaron. Dime si tú nunca has dudado. Si tú siempre has tenido una fe que dices, yo le digo al Señor esto y sé que lo va a hacer y yo lo creo y lo hace el Señor. Yo creo que todas empezamos a caminar con muchas deficiencias, como los bebés cuando nacen, ¿no? Que los tienen que cargar y luego tomar de la mano y empezarlos a enseñar a caminar. Y poco a poco van soltando al niño para que camine. Y así es con nosotros. Ahorita mi esposo, el pastor, recordaba la enseñanza del domingo, ¿no? Somos bebés, empezamos a caminar como niños, como hijitos, ¿verdad? Pero conforme vamos conociendo al Señor, conforme vamos buscándolo, vamos estudiando su palabra, le vamos pidiendo que nos dé revelación de su palabra, que nos ayude a que su palabra se haga una realidad en nuestra vida, que se haga carne en nuestra vida. Entre más tenemos esa comunión con Dios, nuestra fe va creciendo. O sea, vamos creciendo, ¿sí? Vamos siendo formados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Es un proceso, pero malo, hermanos y hermanas, cuando nos quedamos en el proceso y nos quedamos como enanos espirituales. Entonces tenemos que pedirle al Señor, que el Señor haga misericordia y el Señor nos ayude, hermanos, y a tener esa fe que mueve montañas. Pero para que sea esa fe que mueve montañas tenemos que empezar por lo básico, por lo primero, ¿sí? Que es tu oración delante de Dios. ¿Por quién estás orando? ¿Por quién estás sufriendo esos dolores de parto? ¿Por quién? ¿Le crees al Señor que Él tiene el poder para salvar a tu familia, a tu esposo? ¿Cuántas hermanas están sufriendo porque el esposo no quiere nada con Dios? O con los hijos que andan perdidos. Es tiempo de empezar a dar ese fruto, de dejar de ser mujeres estériles y empezar a gritarle a Dios, a llorarle a Dios, ahí clavadas delante de Dios, porque solo así el Señor mueve su poder. ¿Quieres que el Señor mueva su poder? Ora, no hay otra manera. El Señor está, lo quiere hacer todo, pero el Señor dice, si tú no oras, por eso dice el Señor, ora. El Señor manda que oremos. Si Él dijera, yo lo hago y todo, ¿para qué nos pone a orar? Pero el Señor quiere que oremos para que su poder se mueva y se hagan las cosas. Queremos muchas cosas, pero ¿cuánto tiempo pasamos delante del Señor para ser esas mujeres? ¿Verdad? Que dan vida porque Cristo vive en nosotros y es Cristo a través de nosotros. El que da la vida, el que da el nuevo nacimiento, el que trae convicción de pecado y arrepentimiento a las vidas. Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Que seamos esas mujeres, hermanos, esas mujeres de Dios, esas mujeres que Dios quiere que seamos, tú y yo. Amén. Padre bendito, Señor, Dios todopoderoso, en esta hora, Señor, yo quiero darte muchas gracias, Padre Santo, Señor. Padre bendito, Dios del cielo, por habernos elegido, Señor, desde antes de la fundación del mundo. Por habernos predestinado para ser llamadas, Señor, tus hijas, Señor. Y tú nos estás formando a tu imagen y semejanza, Señor. Sigue haciendo tu obra en nuestra vida. Sigue, Señor, trabajando en nosotros, Señor. A través de esa espada de tu palabra, Señor. Bendito Dios, a través de ese martillo también, Señor. Que quebranta la roca, que quebranta lo duro de nuestro corazón, Señor. Con ese fuego, Señor. Bendito Dios, Señor. Padre Santo, Señor, que corrige todo aquello que está mal en nuestra vida. Por favor, Señor, danos ese anhelo en nuestro corazón, ese deseo, Señor,
de escudriñar tu palabra y de pasar tiempo a solas contigo, Señor, buscándote, Señor, para que tú hagas en nuestra vida lo que solo tú puedes hacer, Señor. Aquí estamos, Señor, delante de ti, Señor. Padre Santo, Señor, Dios del cielo, tus hijos, tus hijas que están, Padre Santo, Señor, escuchando esta palabra, Señor, te ruego que les bendigas ahí donde se encuentran, Señor. Les des tu gracia, Señor, les des tu sabiduría y que nos enseñes a escuchar para obedecer, a oír para obedecer, Señor. No para oír, para saber y tirar tus palabras a la espalda, Señor, sino para hacer tu palabra. Que vivamos tu palabra, Señor, realmente. Que se haga carne en nuestra vida, Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Le voy a dejar un lugar aquí al pastor para que les despida, hermanos y hermanas. Que Dios les bendiga y por favor sigamos orando por nuestra hermana Violeta Salas. Les mantendremos informados. Amén. Gracias a Dios. Oremos al Señor, deseando que la palabra haya quedado sembrada en buena tierra. Amén. Las mujeres, repito, como dijeron, no están en un nivel menor que el hombre. Nada más que Dios puso al hombre como responsable y a la mujer como ayuda idónea para que cumpla con esa responsabilidad. Amén. Padre, te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser edificados cada día que leemos tu palabra, cada día que la estudiamos, cada día que la creemos, Señor, para continuar hacia adelante, puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, que es el Señor Jesucristo. Padre, vamos a partir de aquí nosotros y los que están aquí viéndonos por línea, Señor. Repito y digo que la bendición del Padre, la bendición de nuestro Señor Jesucristo y la participación de tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Hasta luego.